familia. Seguramente no me equivoco si todos vosotros habéis leído algún libro de Santi, conocéis algo de sus novelas. Vamos a hacer un diálogo informal, una charla informal autor-editor. Vamos a tocar algunos temas, pero luego hará un turno de preguntas. Yo creo que puede surgir el diálogo más interesante al final del acto. De Santi, aunque lo conozcáis, tengo que decir un par de cosas. Es un autor madrileño, con una experiencia en el mundo de la escritura de guión y la televisión de varias décadas. En un momento de tu vida, de tu carrera, te picó el virus, el gusanillo, el virus de la narrativa, de la novela. Publicó en 2019 su primera novela, que se llama Talión. En 2021 publicó la primera entrega de la serie Indira Ramos, que se llamaba El Buen Padre. Al año siguiente, al cabo de un año, como un reloj, las otras líneas, y al cabo de otro año está Indira, que de alguna manera señala el marco narrativo de un personaje fascinante que es Indira Ramos y todo su equipo. Es un libro del que es difícil hablar sin hacer spoilers. Yo no sé cuántos de aquí habéis leído el libro y cuántos todavía no, entonces seremos prudentes por si acaso. Y es un libro, o la suya es una serie que de alguna manera, por méritos variados, se ha ganado el respeto de los lectores, de los libreros, de tus colegas de profesión, de la crítica, y estamos hemos visto como un autor ha crecido hasta conseguir pues, el reconocimiento de figurazos como Forado y compañía, por muchos factores. Si quieres, yo hacer la primera pregunta, que es empezar por el principio, que es sobre la novela. Se llama Indira, tu protagonista se llama Indira Ramos. No diremos mucho de ella, salvo que está metida en un lío bien gordo al empezar esta novela. Sabemos que algo grave le pasa, y eso es un misterio que hay en la novela. Y luego tenemos un caso aparte, donde aparece una serie de cadáveres en un solar en construcción, de gente que ha muerto, que ha sido asesinada en días y en épocas distintas, pues están todas enterradas ahí, y la policía tiene que descubrir qué narices pasa. Hay un asesino en serie en Madrid, no se sabe. Pero como decíamos al principio, Indira, ¿por qué esta novela se llama Indira? ¿Por qué tu protagonista se llama Indira? Yo creo que esto nunca te lo he preguntado. ¿Por qué se llama Indira, este nombre tan curioso? Bueno, yo recuerdo que, buenas tardes a todos, muchísimas gracias de verdad por venir. Que yo recuerdo cuando te lo conté, dije, ya tengo el título, dije Indira. Y no tenía muy claro al principio, y ella más, claro, que no sabía si te gustaba o no. Yo no te digo lo que me parecía, yo te pregunto por qué. Ya, bueno, ahora. Antes de nada, me gustaría saber cuántos os habéis leído ya Indira, sabéis lo que pasa, pero no todos. Vale, te falta lo mejor, ¿eh? Sí, no, te falta al final, es lo mejor. No, yo iba a decir porque digo, imaginaos que todos lo habéis terminado y podríamos hablar de muchas más cosas, ¿no? Que vosotros sabéis. Bueno, a ver, Indira. Indira es un personaje que desde el principio me da mucha alegría. Vosotros que me conocéis de redes, de haberme leído, sabéis que El Buen Padre funciona muy bien, con un personaje muy peculiar. Indira es un personaje que tiene un TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y que ese toque era lo más importante para ella, no era lo que guiaba su vida, lo que marcaba su forma de ser, esa honestidad que tenía a prueba de balas, que era capaz de denunciar a compañeros por ocultar pruebas o por cualquier cosa, y capaz de echarse a toda la policía encima, a todos sus compañeros encima. En la segunda entrega, que es Las otras niñas, pasa algo que hace que todos esos pilares se tambaleen, que es el nacimiento de su hija Alba. Y es cuando empieza a integrarse un poquito más en la sociedad y empieza a cambiar, ¿no? Y empieza como a evolucionar como persona y a dejar de ser ese personaje tan solitario y para convertirse en un poquito más social. Empieza a tener relaciones con sus compañeros, una historia de amor o dos, ya una cuestión de dos. Y
a tu pregunta, que no es que me vaya, ¿no? Yo es como mis tramas, que parece que no tienen sentido lo que estoy diciendo hasta que lo tienen, ¿no? Porque yo creo que en esta novela, la tercera, a pesar de que no es que tenga más presencia que en otras, ¿no? De hecho, hay gente que me ha dicho, no, es que hay otros personajes, que hablaremos de ellos, como JD, que tienen casi más presencia que Indira, pero sí que creo que es la novela que entra un poquito más en sus... ¿Cómo decirlo? Es que es muy complicado, como tú has dicho, hablar de esta novela sin hacer spoilers, ¿no? Pero es un poquito más su novela más personal, en la que la encrucijada en la que se encuentra es tan importante para ella y tan personal, y la afecta tanto a nivel personal, que va a hacerla cambiar para siempre, ¿no? Y entonces yo elegí ese nombre cuando estábamos barajando posibles títulos, porque yo creo que es un personaje para... Pero lo dices en plural, yo creo que yo puedo barajarlos. No, pero tú tenías uno. Uno, pero será así. Era muy malo porque no me acuerdo. Yo en principio, fijaos que mi primer título de trabajo era, es que os vais a reír, pero bueno, era un título de trabajo que era La buena madre, que venía del buen padre y no es un buen título, pero es muy significativo, ¿no? para los que conocéis esta novela. Bueno, todo eso viene a que cuando yo elegí este título era porque yo creo que ya era un personaje, sobre todo para los que me habéis leído, que ya tenía una entidad propia y se merecía este homenaje en esta novela tan importante para el devenir de Indira como personaje. No te he respondido, pero es que tampoco sé cómo decirte. Fíjate que con algo me estabas respondiendo y me he dado cuenta de una cosa que hasta ahora yo creo que yo no era consciente. ¿Tú te has dado cuenta de que el título de la primera novela, el que sale del título, es el culpable, el malo? En la segunda son las víctimas. La tercera es quien investiga, ¿no? El triángulo que hay en cualquier novela policíaca está en estos tres libros. ¿Lo hiciste a propósito? Te fijas en las cosas. Yo no me había fijado, pero a partir de ahora lo voy a utilizar, ¿no? ¿Os habéis fijado que en cada novela, ¿no? Es como el otro día, perdonad, yo os cuento mi vida, el otro día alguien me preguntó en Madrid, la presentación en Madrid, ¿por qué tus 3 novelas tienen 416 páginas? No lo mires, porque va a quedar fatal que la sexta tiene 414. Fíjate, pero por ahí, ¿no? Entonces, son 416, vamos por ahí, ¿no? No sé si dijo eso. 400. Casi, pero bueno, Venga, dejémosla en que sí, parecido, ¿no? Bueno, nada, no sé qué habría esto. Bueno, no, sí que me gusta lo que tú dices, sí que cada novela tiene un vértice, ¿no? De esas investigaciones. Yo te quiero preguntar sobre un personaje que creo que nadie le ha preguntado. ¿Vale? Y aquí sí que voy a ser un poco malo. Venga. Sara Castillo. Sara Castillo. Te he preguntado mucho por Sara Castillo. Me han preguntado muchísimo, porque Sara Castillo tiene una historia. Sara Castillo es una actriz que tiene algo más de 40 años. ¿Por qué me quieres preguntar? Para que yo me enrolle. Para que me digas quién está detrás de Sara Castillo. No hay ninguna guionista. Ahora ha conocido a muchas actrices. Exacto. En ese momento vital. Sí. Y digo yo, ¿habrá alguna actriz que haya pensado? Son muchas actrices. A ver, yo te cuento, son muchísimas actrices que yo he visto. Sara Castillo es un personaje que aparece en la novela, que es una actriz que tiene aproximadamente entre 42 o entre 40 y 45 años y que está en un momento que yo lo he vivido personalmente en las series en las que he trabajado con actrices que he conocido durante toda mi trayectoria como guionista, y es que están en un momento de su vida en el que dejan de llamarlas para hacer papeles de hija, porque ya las consideran un poquito mayores, pero no lo suficiente como para hacer papeles de madre. Entonces se encuentran en ese limbo de edad que es muy difícil y muy injusto, ¿no? Eso a los hombres no les pasa, a los actores, ¿no? Y es súper injusto cuando hablas con ellas porque te das cuenta de que están en su mejor momento profesional, tienen una experiencia maravillosa, pero no las llaman porque están en ese momento, porque dicen, joder, es que teniendo 45 años, estando tan bien, ¿cómo te vas a poner de madre de una chica o un chico de 20 o de 20 y tantos? ¿No? Entonces se encuentran en ese momento que muchas, esto es para que os sintáis culpables cuando veáis un reality y veáis a una actriz, por ejemplo, y no tienen oportunidades, y lo único que necesitan es que no se olviden de ellas, ¿no? Y esto a mí me gustaba retratarlo en el sentido en que no solo, a mí me parece que la novela negra
este tipo de novelas sirve para una cosa, para aparte de hacer mucha denuncia social y poder contar un montón de tramas y un montón de cosas totalmente diferentes, para asomarnos a la vida de diferentes personajes y conocer más allá de los focos y las luces. Entonces todos conocemos a una Sara Castillo que es, todos sabemos que es, no es nadie. Que no es nadie, ¿no? Pero que hay muchas actrices que les ocurre eso, por desgracia, ¿no? Pero que a mí me gusta decir, oye, esta chica que la estamos viendo delante de los focos con un vestido maravilloso, con unas joyas en la alfombra roja, cuando llega a su casa es una chica normal, es una mujer normal que tiene una serie de problemas y tiene una serie de inseguridades que no nos imaginamos porque está viviendo una injusticia. Entonces yo creo que es una especie de homenaje por mi parte a lo que he vivido muchas veces en ese sentido. Es verdad que es un retrato dentro de la novela de un mundo que hasta ahora no había salido en tus libros y en el que tú estás muy metido. Es decir, que a lo mejor si tú me explicabas en alguna reunión de guiones lo que sea, pues tengo un personaje que es una actriz. La gente decía, hostia, a ver qué va a decir el mundo de la televisión. ¿Qué pasó esto? No. A ver qué cuentas. No, a ver, esto es como nunca veréis, o muy pocas veces veréis una serie sobre series, o sea, sobre el mundo de la tele, ¿no? Porque es complicado contar todo ese mundo porque parece desde fuera que es muy bonito todo y maravilloso, y después cuando te metes dentro te das cuenta que hay las mismas miserias que en todas las partes del mundo. Entonces, deja un poco de lado ese atractivo que todos nos imaginamos, ¿no? Y no, bueno, yo simplemente quise contar eso porque es algo que he vivido muchas veces y que me apetecía hacer que todos nos asomásemos en primera línea a la vida de una persona que parece que lo tiene todo, pero en el fondo le faltan muchas cosas, sobre todo comprensión por una edad que ya ves tú. Que pillara, para mí el hijo de Sam. Para mí es muy joven Sara Castillo. No, a mí no te cuento. A ver, vamos a ir a la personaje que te gusta más. ¿Cuál es el que te gusta más de la novela? ¿Los personajes? Sí. Hay uno que se llama como tú, casi. ¿Se llama como yo? Que es tu apellido. Tu segundo apellido. Ah, sí. Juan de Cortés. Juan de Dios Cortés. Juan de Dios Cortés es el personaje que de alguna manera se come un poco el protagonismo en esta novela porque es un personaje fantástico. Es un oficial de policía gitano. Ajá. Que luego es el policía y luego es el gitano. Sí, eso lo tiene muy claro. A los que habéis leído os ha gustado JD. Sí, ¿verdad? Es un personaje, a ver. Se llama Cortés. Se llama Cortés, como tú. Sí, como yo. O sea, yo... ¿Eres tú? No tanto, pero bueno. Algo hay. ¿Qué hay? En todos los personajes hay algo de mí. Queda bonita la respuesta, ¿no? A ver, JD Cortés es Juan de Dios Cortés, que es un policía gitano, como bien ha dicho Jaume. No es que sea un gitano que quiere ser palio y por eso se hace policía, sino que es un gitano orgulloso de serlo, orgulloso de sus raíces, pero que tiene vocación de policía. Al igual que yo cuando creé Indira, huía un poquito, no digo que esté mal y que no se haga, porque yo he bebido de esas fuentes como todos los escritores, seguiré haciendo y no quiere decir que no haga en el futuro, pero yo estaba huyendo un poquito de policías con problemas de alcoholismo, de drogas, de traumas, por casos pasados sin resolver, y lo que quería era una policía que, fuese donde fuese, la acompañase en su problema, ¿no? Que era el TOC en este caso. O sea, que no es que necesitase encontrarse con alguien para que ese problema resaltase, sino que siempre le acompañase. Y en el caso de JD, quería hacer lo mismo, ¿no? Alguien que por sus características siempre tuviese problemas allá donde fuese. Entonces, explorando posibilidades a la hora de crear el personaje. Los que me conocéis sabéis que a mí hay una cosa que me encanta, que hago siempre, heredado probablemente de mi carrera como guionista, que es hacer una biografía de los personajes, porque así cuando llegan a una encrucijada dentro de la novela, sé cómo van a reaccionar, porque los conozco como si fueran mis mejores amigos. Y explorando, pues llegué a eso, que quería contar eso, porque es un mundo que me gusta, el mundo gitano, y quería no solo contar lo florido y lo bonito y lo colorido y el respeto por los mayores, que está muy bien, pero también quería contar las miserias y cosas que ocurren, que han quedado obsoletas y que, bueno, pues hay que cambiarla y que hay que retratarlo, ¿no? Y entonces lo que conseguía con esto es que JD fuese un personaje que en su comunidad fuese la oveja negra porque es policía, y en la comisaría es la oveja negra porque es gitano. Entonces, nadando entre esos dos mundos, intentando integrarse, intentando que esos dos mundos no estén tan lejos como ocurre en la realidad, pues me parecía que era un buen conflicto para el personaje, y aparte sin buscar, no sin buscarlo, pero sin ser un personaje cómico JD, porque de hecho para mí protagoniza la trama más dura de toda la novela, pues
aporta comicidad, ¿no? Aporta que te hace gracia cuando aparece, que sus comentarios son graciosos, sobre todo en contraste con Indira, porque JD es alguien que viene de la calle y Indira con su rectitud, pues chocan. Yo, cuando queréis que me calle, me callo, ¿eh? Sí, yo me reí muchísimo, de verdad. No sé si hay más escritores o escritoras aquí o que les gusta escribir. Yo soy de los que lo vive. O sea, lo vive en el sentido en que si hay que llorar, lloro. Lloraba en esta novela. Si hay que reír, me río mucho, ¿no? Pues bueno, no sé, estoy periodista así, porque nadie me ve. Si hay alguien que me vea, no lo hago, ¿no? Pero bueno. Y entonces yo me reí muchísimo cuando escribí el primer momento en que JD e Indira se conocen, ¿no? Y es porque, esto lo puedo contar, pero no es spoiler, no voy a decir dónde ni en qué circunstancia, pero JD viene de una boda de 4 días y viene hecho zorros, con el traje hecho polvo y con unos calcetines, o sea, unos agujeros en los calcetines así, que me reí muchísimo con la frase de los agujeros de los calcetines de JD llaman la atención de Indira como los agujeros negros atraen la atención de Indira como los agujeros negros atraen la materia, ¿no? Porque para Indira en ese momento ya no había nada más en el mundo que los agujeros de los calcetines de JD, porque ella no soporta eso. Entonces en ese momento me reí mucho y me parecía que ese contraste era muy divertido y que me aporta mucha comicidad, que en este tipo de novelas con tramas tan duras, pues creo que es necesario. ¿Y qué me había preguntado? Hay más en JD que en Sala de Castilla. Hay más sensibilidad. Bueno, a ver, es que JD es un personaje complicado, es que tampoco quiero yo, a mí me gusta que la gente lo descubra, y como hay gente que todavía no lo ha descubierto, pues me apetece que lo descubran, que descubran esa presentación de JD, que creo que es lo que... Yo creo que la presentación de un personaje es lo que marca la opinión de los lectores, ¿no? Entonces, si a ti un personaje de primeras te cae mal, es difícil hacer cambiar la opinión, ¿no? Pero si te cae bien de primeras, aunque lo que haga no lo compartas, no estés de acuerdo en lo que sea, pero si te cae bien, si te parece bien en el mundo de la ficción, ese mundo, si te cae bien, entonces yo quiero que lo descubran, ¿no? Y de mí hay, pues, el sentido de la justicia. Bueno, es verdad. Lo que sí que hace son novelas muy negras, donde a veces el límite entre lo legal y lo ilegal, o lo lícito y lo ilícito, o lo moral y lo inmoral, es muy tenue, con policías que tienen que tomar decisiones a veces muy complejas, que no se las deseas a nadie, que tengan que tomarlas, y JD se maneja muy bien ahí, pero quizá con más rectitud que otros de sus compañeros. Desde luego, la tercera trama que hay que se rectitud tampoco. Como policía, no como cuñado. Como cuñado no es buen cuñado. O como hijo, ¿no? Bueno, claro, o sea, me están metiendo en un lío porque vamos a contar más de lo que deberíamos, ¿no? Pero bueno, con respecto a lo de hacernos preguntas y demás, ¿no? A mí, yo esto siempre lo digo porque es la verdad, no es una frase aprendida, ¿no? A mí me encanta que la gente se lo pase genial, no hay nada que me guste más que alguien me diga, me he leído tu novela en 24 horas, 48 horas. A mí me produce una sonrisa de puertas afuera, claro, porque yo pienso en ese momento, un año me tiro a decir y la ventilas en 24 horas, dale un poco de salseo, para un poquito, respira. Bueno, no, pero que me gusta mucho, en serio, y me encanta que la gente, porque eso significa que has conseguido que alguien que se lo lea se meta en esa historia, y para mí no hay mejor noticia que esa. Pero también me gusta que no solo sea un entretenimiento y que después dejes la novela en la estantería y te olvides de ella, sino que quede un pequeño pozo. Y eso yo lo intento conseguir interpelando directamente a los lectores, haciéndoles preguntas de ¿tú qué harías en la situación de este personaje? Esto siempre lo digo así, pero es que creo que es la manera más gráfica de decirlo. Si yo a cualquiera de vosotros ahora mismo os preguntase, ¿mataríais a alguien a sangre fría? Estoy seguro de que, salvo una persona que conozco por detrás que diría que sí, todos los demás dirían no, diríais no. Pero si yo consigo, con un personaje bien construido y con una situación bien construida, ponerte en la piel de ese personaje, vivir su vida, mirar hacia los lados y ver lo que ese personaje ve, es cuando a lo mejor dudas y dices, ostras, no mataría, pero esos 5 segundos que has dudado es lo que yo consigo hacerte pensar y hacerte cuestionar ciertos temas morales, ¿no? Y yo creo que eso es importante en una novela, ¿no? Que te lo pases bien, que te haga reír, que te haga llorar, pero que también te deje un pequeño pozo, ¿no?
¿No era tu pregunta? Sí, más o menos. Pero yo soy con JD. El otro día leí una entrevista que hay una escena en la que sale JD que te decían, esto me recuerda al Padrino 2. Tú decías, no vamos a contar, se puede contar un poco a lo mejor. Y te dices, pues sí, totalmente. Sí. Y te quería preguntar, aparte de ese homenaje, ¿cuántos homenajes más hay? O que puedas contar. Mira, aquí delante en el libro. En el mundo de la tele hay un dicho que es, si copias un poquito es plagio, si lo copias todo es homenaje. No, a ver, No hay gitanos en el Padrino. no, a ver, a mí El Padrino pues es probablemente la película que más me gusta. Aunque la que más he visto es Gladiator, siempre lo digo, porque es que es una peli que cada vez que la veo no sé qué tiene, que me quedo a verla, ¿no? Pero El Padrino es la que más me gusta, me parece un peliculonazo tremendo y tiene unos cuantos años, fijaos lo bien que envejece, ¿no? Al igual que la serie, yo creo que no se ha hecho ninguna serie jamás como Los Soprano, si no la habéis visto, es maravillosa, tiene capítulos a la altura de tal. Y bueno, pues son películas que me han marcado tanto en mi vida que en un momento dado, cuando yo tengo un personaje que puede hacer, es que claro, no puedo contar lo que hace, ¿no? Pero... Bueno, JD aparca el coche, y tiene un coche peculiar además, ¿Un Cadillac? y le mete una paliza a alguien. Vale, sí. Vale, pues no digan más, ya, por amor de Dios. Sí, te lo hemos contado. No, vale, no, pero entonces es eso, bueno, no es que sea un homenaje ni nada, simplemente pues que es una película que me ha marcado tanto, pues que me apetecía, bueno, pues sí, hacer esa especie de homenaje, ¿no? Y hay más homenajes, pues alguno hay, pero la gente lo tiene que descubrir. No lo voy a decir aquí, hay que descubrirlos. Una pista No. para los que están leyendo la novela. Es que no, a ver, hay uno, no, pero es que no puedo, no puedo. ¿Qué puedo. listo que es? Siguiente pregunta. No. Pues la siguiente es peor, ¿eh? A ver, venga. Estamos hablando de personajes. Sí. En este solar, que descubren son 5 cadáveres. Sí. Luego tienen nombre y apellidos. Hay uno que se llama Lluís Bonfil. Sí. Yo te quiero preguntar, ¿no hay más apellidos catalanes? Sin entrar a valorar si Lluís Bonfil es un personaje simpático o no, etc., no hay otros apellidos catalanes, porque es catalán, claro. Hubiera sido peor si fuese un traidor. Es que no puedo hablar en serio porque vamos a destripar toda la novela. ¿Vale? Entonces, No, yo no creo que No, pues- no pensaste otro apellido. Bueno, a ver, es que me gustaba darte ese homenaje. Confío, pues es un apellido bonito, sonoro. Y además que es que el personaje es eso. Es irónico en la novela. En la vida real no sé si es irónico en la novela, no sé si es muy buen hijo. No, pero yo lo hice como homenaje, en serio. O sea, como homenaje, mira, ese es el otro homenaje, ¿ves? Para ti. Y hay otros más, ¿no? Yo soy muy malo para los nombres de los personajes. Mira, os voy a contar, ¿queréis saber por qué le puse Indira? Es lo que te preguntaba antes. No, pero el nombre, digo el nombre, al personaje. Ah, el nombre me bastante. No me había dicho que le había puesto Indira al libro. Y luego el personaje. Ah, vale, pues al personaje. Es que pasa una cosa, pero os juro que es cierto, ¿vale? O sea, no me lo estoy inventando, Eso ¿eh? es un escándalo. No, calla. En mi primera novela, que era Talión, la protagonista se llamaba Marta Aguilera, porque yo soy malo para los nombres, no consigo... Bueno, es algo que se me da mal, ¿no? Y me di cuenta de que ocurría una cosa que a mí me ocurre como lector, que a lo mejor estás leyendo una novela y de repente aparece, aunque sea la protagonista, y dices, ¿quién era esta? Porque el nombre se te ha olvidado, porque han pasado varios días desde que has cogido el libro y no has podido cogerlo en unos días, o por cualquier otro motivo, dices, ¿quién era este? Entonces me di cuenta de que en mi siguiente novela tenía que elegir un nombre que no se olvidase, que cada vez que apareciese dijese, Indira es inconfundible, sé quién es, sé que es la policía, aunque me olvide de otras cosas, sé que Indira es la policía. Pero bueno, yo no tenía ese nombre, ¿no? Y entonces, con una comida con tus guionistas, con productores, conté esto mismo. Y entonces una productora me dijo, pues yo tengo una amiga que se llama Indira. Y desde ese momento me encantó. Esa es la primera parte que es, vale. Bueno, pues esto os juro que es verdad, no me lo invento, de verdad os lo prometo. La semana pasada o la anterior me llaman para ir a una entrevista en Canal 24 Horas. Y Pablo, que está por aquí, me dijo, la productora se llamaba Indira. ¿Vale? Y me hizo mucha gracia, digo, anda, se llama Indira. Pocas Indiras me he encontrado, ¿no? En mi vida. Y entonces fui allí y entonces cuando me dijo, ¿me has dedicado a un libro? Y dije, sí, y además dije,
Hombre, además que es para ti. O sea, es que te lo juro, estaba pensando y me pregunta, ¿y cómo te sale cómo se te ocurre este nombre? Y le cuento esta historia. Y le digo, pues una productora, Antena 3, que me lo dice una amiga y se me queda mirando y dice, ¿no sería Curly? Y digo, sí. Y dice, ¿es que soy yo? Dice, que es mi amiga. Digo, ¿qué te había dicho? ¿Que te había llamado el nombre? Os juro que es cierto, ¿eh? Entonces por eso fue Indira. O sea, quedaría más bonito decir que no. Bueno, entonces cuando me dicen, ¿era por Indira Gandhi? Digo, no, pero ahora puedo decir que sí, porque a esta chica se lo pusieron por Indira Gandhi. Por lo tanto, indirectamente es por Indira Gandhi. ¿Ves? Estás saliendo con respuestas de aquí. ¿Sí? El libro abre con un epígrafe, con una cita de Pierre Lemaitre, que dice algo así, no, pero voy a leer. Dice, ¿con qué facilidad una vida normal puede desequilibrarse en un segundo hacia la locura, hacia la muerte? Y ahora has comentado un tema que yo creo que es lo que más te gusta a ti de ser escritor, de ser creador, que es poner a la gente en situaciones incómodas. O hacer que la gente se pregunte cómo reaccionaría en situaciones extremas. Uno de las partes de este libro, que hemos comentado, hay 5 muertos en un solar, como 5 muertos en un armario. Pero vamos a descubrir, sin hacer spoilers, que todos los personajes, quien más que menos, tienen un muerto en el armario. Todo el mundo. ¿Tú crees realmente que todo el mundo, llegado a un punto, puede matar? Todo el mundo tiene algún secreto que esconder. No hay nadie. Porque lo digo porque, vuelvo a decir, son muy negras las novelas de Santi. No hay nadie que tenga la posibilidad de salvación. Todo el mundo está en el fango. A ver, no, es muy radical decir que todo el mundo está en el fango. Que todos guardamos secretos, está claro, y además yo creo que es necesario. Lo que no secretos, muertos en el armario. A ver, muertos. Aquí hay personajes importantes pero que tienen muchos muertos en el armario. En el sentido metafórico, porque es que hay... No, o sea, muertos en el armario en el sentido metafórico. Secretos graves. Graves. Que sean homicidios, pero... Yo creo que todos guardamos secretos, ¿vale? En mayor o menor medida. Y creo que además es importante mantener esos secretos, ¿no? Es parte de nuestra intimidad y que yo creo que como individuos es bueno contar con alguien de confianza, pero todos debemos guardar nuestros secretos. ¿En qué momento ponemos la línea de la gravedad o no? Mira, yo ahí, mi primera novela, Talión, trataba sobre una periodista que le daban 2 meses de vida y decidía tomarse la justicia por su mano, ir a por canallas que no hubiesen pagado por sus crímenes, ¿de acuerdo? Y cuando a mí se me ocurrió esa idea, esto viene a tu pregunta de todos seríamos capaces de matar, yo me pregunté, porque no quiero frivolizar con esto porque se me ocurrió, yo estaba buscando una idea, no me decidía, pero a escribir una novela, estaba con los guiones, pero vi en televisión a unos padres a los que habían matado a su hija y no encontraban el cadáver, de hecho nunca lo han encontrado, todos sabemos de quién hablamos, que estaban mirando a cámara y pedían justicia. Y en ese momento yo pregunté para mí mismo, ¿yo pediría justicia o procuraría venganza? Y me pregunté, ¿cómo es posible que no ocurra más veces que unos padres o quien sea maten a esta persona en un momento de tal? Y yo creo que la respuesta es porque tenemos todas consecuencias, porque sabemos que está mal y porque estamos evolucionados como sociedad. Ahora bien, yo creo que en determinado momento, en determinadas circunstancias, si tuviésemos esa oportunidad, si no tuviésemos nada que perder, no en el sentido cárcel, porque yo supongo que a un padre o una madre que le matan a su hija le da igual la cárcel y le da igual todo, pero sí que tiene otras consecuencias, porque tiene otros hijos, porque tiene familia, porque tiene otra serie de cosas. Pero yo creo que con las circunstancias adecuadas, todos seríamos capaces de matar, ¿no? O sea, adecuadas no sé si es la palabra, ¿no? Pero con unas circunstancias, yo creo que todos seríamos capaces de matar. Lo que pasa es que también nos frenamos porque tenemos una conciencia social y tenemos una serie de cosas. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que todos nos tenemos que preguntar si en esas determinadas circunstancias lo haríamos. Y es lo que yo procuro hacer en las novelas. Sociología barata lo que voy a hacer, pero yo creo que lo que nos impide hacerlo es que hay una cosa que se llama cárcel. Sí, que es una institución que de alguna manera controla, sirve para, recordaros que tenemos que controlar las pasiones. Sí, pero no por el hecho de que te encierren, porque yo estoy seguro de que hay muchas veces que dicen, me da igual. El castigo. Hay un castigo, la sociedad te va a castigar si tú rompes las reglas de la sociedad. Y para recordártelo están los tribunales, la justicia o las cárceles. Pero voy a la cárcel
pero no quiero hacer sociología barata, quiero que me hables de las cárceles, porque en este libro también sale, hay una serie de capítulos que tienen lugar en una cárcel, y es una cárcel que pasan cosas muy bestias. Vale. Tú, ¿Tú has estado en la cárcel? Con el tema de la cárcel. No, espero que sí, conmigo para documentarte. Sí. ¿No? Sí, bueno, sí. ¿Sí o no? Sí, he hablado un montón de veces en las series en las que he trabajado con funcionarios y, a ver, evidentemente esto es una recreación, una dramatización de lo que sucede en una cárcel, intentando ser verosímil, aunque no real. Te puedes permitir ciertas licencias argumentales en determinados momentos en favor del relato. Esta respuesta la tenía aprendida de... Es lo que hace siempre. Oye, Santi, esta respuesta aquí, hombre, es que... Esas son las discusiones con el editor. Cuando me dice algo, le suelto una frase que parece... Se queda parado unos minutos pensando. ¿La has preparado, no? Vale. A ver, no, el mundo de la cárcel. Estamos en las mismas. A mí me apetecía preguntarme qué haríamos cualquiera de nosotros, que somos aparentemente normales, si por una circunstancia cualquiera te meten en la cárcel. ¿Cómo lo vivirías? ¿Cómo intentarías sobrevivir? Y después hay una cosa, mirad. Cuando hay rankings en cualquier lado, en internet o lo que sea, de las 10 mejores series españolas por los espectadores, las 10, o si se cuela una española, es de milagro, ¿vale? Normalmente son 9. Pero cuando hay el ranking de los 10 mejores thrillers, por ejemplo, lo raro es que haya un extranjero. Son 10, o sea, está Miquel, está César Perejida, está Juan Gómez Jurado, está Carmen Mola, están todos, ¿no? ¿Por qué? Porque en una serie de televisión ellos, los americanos, o los parten con una ventaja que es la económica, ¿no? Ellos tienen 10 millones de euros o de dólares para hacer un capítulo de una serie, mientras nosotros tenemos 700.000. Entonces la comparación es odiosa y entonces, claro, queda mejor una persecución, queda mejor lo que sea, tienen muchos más decorados, muchos más exteriores, mucho más noche, que la noche cuesta dinerito hacer las series, por eso a lo mejor hay un robo de algo y es de día, bueno, porque de noche cuesta, hay que pagarlo. Pero en las novelas partimos todos en igualdad de condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, yo parto en la misma igualdad de condiciones que Lemaitre, que Jon Snow, que Tom Winslow o que cualquiera. Entonces, me puedo permitir ir a lugares y pensar a lo grande. Y creo que eso es importante, no censurarnos, no contenernos. Aquí no tenemos que dar explicaciones económicas de nada. Y entonces, eso es, todo viene a tu pregunta de lo que ocurre en la cárcel. A ver, voy a lo grande, yo os cuento, no os digo el motivo, pero lo tenéis que descubrir, lo que no habéis leído, pero hay un supermotín. ¿Por qué hago un supermotín? Con 15 o 28, muchos muertos. Claro, sí. Mutilados. Pero escúchame, si hubiese un productor me diría, escucha, vamos a dejarlo en un muerto y no servidos, ¿vale? Pero como no tengo esa... Claro, no tengo ese límite, pues hago eso. Hay otra trama que no os voy a decir mucho más, porque al final nadie va a comprar el libro, porque se habrá contado. Dice, bueno, voy a la siguiente presentación, me entero el final, porque en 2 presentaciones más lo cuento. Pero el enigma está en intentar saber cómo juntas. Cómo juntas todas esas cosas. Una trama pasa en la cárcel, sí. un policía gitano que va con un Cadillac, una gente que está en un barquito, ahí vas, ¿no? En Nueva Zelanda. No, ya está. O sea, un barquito en Nueva Zelanda. Quítale el micrófono. La gente va a ver el lugar porque cómo narices sale todo esto y tiene... Pero mira, ya que has dicho Nueva Zelanda, hay una trama que se desarrolla un poquito en Nueva Zelanda, ¿no? Sí. Claro, no, bueno. Alguien me pregunta, ¿por qué no en Málaga? Pues porque me puedo ir a Nueva Zelanda, porque me parece más divertido, porque me parece que no me pongo esos límites. ¿Por qué hay 15 muertos en la cárcel? Pues porque me lo puedo permitir. Claro. Y porque es más divertido, a ver, no me entendáis mal, o sea, no me entendáis en plan psicópata, ¿no? Pero es mucho más divertido ver eso en una novela en la que me lo puedo permitir que contenerme, como ocurre muchas veces en series, ¿no? Que por eso la gente dice, es que mola más Mindhunter, claro. Claro, mola más, a mí también. En el visionado, cada vez que yo hago una serie la veo y para mis adentros, ¿qué tal? Wow, fantástica, tenemos
tenemos una producción magnífica, para nosotros pienso, mejor Manhunter. Claro, porque tienen más dinero, ¿no? Y en la novela nos lo podemos permitir todo lo demás. Yo, si os parece, voy a hacer una última pregunta y abrimos el turno de preguntas. Como escritor, además de todo lo que hemos comentado, de todo lo que destaca de tus libros, hay una cosa que destaca por encima quizás de otros autores, que es justamente lo que no escribes. Claro, pues eso me gusta, ¿eh? Lo he dicho. No, sí, porque tú no tienes nunca, o no parece que tengas la tentación de escribir cosas que nos van a poner. Vale. De no... No, o sea, que quería que decías que te estés quietecito, deja de escribir. Deja de publicar. No te voy a decir eso, Santi. Al contrario. ¿Qué es lo que dejas fuera de la novela? No sabemos qué cara tiene JD. Sabemos que es muy atractivo. Pero no sabemos qué cara tiene. No sabemos cómo es el barrio donde vive Indira. Hay muchas cosas que no sabemos. Vale. Todo eso lo dejas fuera de la novela. Sí. Hay muchas escenas de transición, descripción, la comisaría de ellos. Tampoco explicas muy bien cómo es. Porque decides, tomas la decisión de dejar eso. Y entonces te quiero preguntar, cuando tú escribes, ¿cuánto estás dejando aparte ya de manera consciente? ¿Y cuánto cortas para dar el texto por bueno? Vale, yo creo que una de las ventajas, o por lo menos a mí como lector que me gusta de la novela en comparación con una serie, volviendo a lo mismo, que es mi otra profesión, es que en la novela tienes la libertad de imaginarte tú misma la cara de los personajes, el ambiente, y por eso muchas veces nos decepcionan las adaptaciones, porque si tú lees Indira y de repente piensas, ostras, pero si Indira es como mi prima Carmen, porque es que hace lo mismo, fíjate, que a mí me han preguntado, ¿tú conoces a mi prima Carmen? No, pero se parece, ¿no? Porque hace estas cosas, y entonces cada vez que tú leas el nombre de Indira vas a imaginarte a tu prima Carmen. Cuando te viene una serie y ves a Indira, lo primero que piensas es, esta no es Indira, porque no se parece nada a mi prima Carmen. Y eso es el problema de las adaptaciones, ¿no? Que muchas veces nos hacemos la idea. Pero es que a mí me parece que lo maravilloso de la lectura es que podemos hacerlo nosotros mismos, imaginarnos el barrio de Indira. Pues, bueno, lo sé yo porque conozco bien mi novela, que el barrio de Indira tiene una acera con baldosas negras y blancas. Porque Indira solo puede pisar las negras, pero muchas dauras. Pero solo lo digo en un momento dado, pero no digo nada más. Sé cómo es la puerta de su casa porque hay varias veces que entra moreno o que lo que sea, ¿no? Pero lo demás lo dejo a la imaginación de los demás, porque me parece que es lo bonito. Entonces, ese es el problema muchas veces de la adaptación, que cuando lo ves dices, es que esto no era, ¿no? Entonces, dejo cosas también. Hay veces que prefiero sacrificar una descripción de determinadas cosas porque a mí, de mi aprendizaje de la tele, esto también lo cuento siempre, pero el gran enemigo de los guionistas es el mando a distancia, porque como alguien aprieta el botón ya no le recuperas, o probablemente nunca le recuperes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Avanzar, dar cosas nuevas, hacer que alguien no se vaya porque diga, ostras, no me voy porque me pierdo esto y me ha dejado arriba. Si hay algo que sobra, o sea, si hay algo que quitándolo la historia se comprende igual, para mí hay que quitarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas esas descripciones que hay gente que me dice, es que me gustaría más descripción, vale, pero yo la utilizo para que siga avanzando la acción y para que haya sorpresas y giros, y si hay 20, y si metiera mucha más descripción, pues en vez de 20 habría 18, ¿no? Y entonces a mí me gusta hacerlo así porque es lo que produce esa rapidez, y ese me he leído, me metí en la cama con intención de leer 2 capítulos y en realidad he leído 12, ¿no? Y a mí eso me encanta como lector y me encanta que suceda como lectores. Muy bien respondido. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado. ¿No me he ido por los cerros de Úbeda? No, siempre justo. Sí. No. Bueno, si queréis preguntarle cosas a Santi, Preguntadme, en serio. Sí. La primera vez que presentas un libro en Barcelona. Sí, es la primera vez. Sí. En las otras niñas la historia se basa sobre un hecho real. Sí. En el resto del libro, de los libros, también se basan en hechos reales.
No, a ver, en Las otras niñas es una especie de ucronía, o sea, partiendo de un hecho real, que es la fuga de Antonio Anglés, ¿no?, que es el asesino de las niñas de Alcácer. Pues yo relato esos posibles 30 años de fuga y lo que ocurriría, a mi entender, si apareciese a día de hoy. Las demás es totalmente ficción, pero he de decirte que yo creo, o en mi caso, que absolutamente todos los escritores nos basamos en cosas reales, ¿no?, en casos reales, aunque sea esa premisa. Después lo desarrollas a tu manera, pero mira, ¿sabéis esta típica frase que está en Manera, ¿no?, lo de la realidad supera la ficción? Pero es que es cierto, yo cuando tengo que buscar ideas para una novela o para una serie, muchas veces recurro a la hemeroteca de los periódicos, y os juro que yo he descartado ideas reales pensando, esto no se lo cree nadie, si yo lo pongo van a decir, joder, qué imaginación que este tío. Voy a ver las críticas diciendo, esto es una fantasmada de que no hay manera de creérselo, se le ha ido y es real. Entonces yo creo que la realidad siempre hay un puntito porque es en lo que nos basamos para desarrollar las historias. En primer lugar, enhorabuena por los libros. Gracias. Yo los he leído, me los he merendado. Y ahora la pregunta es, ¿habrá libro de JD sobre la vida de JD? Yo creo que los libros tienen que partir de una idea que tiene que hacerse en la cabeza, ¿vale? Tiene que estar un tiempecito cocinándose para que después puedas... JD está ahí. Está huyendo. A ver, a mí me encantaría, yo creo que hay muchas posibilidades de hacer una nueva entrega, también depende de este señor, ¿no?, que me mire bien. Y no, a mí me encantaría, es un personaje que creo que tiene con los demás, no quiere decir, claro. Pero que tiene un protagonismo, tiene muchas historias que contar y a mí me encantaría hacerlo y yo creo que sí. Ahora os cuento, yo estoy haciendo una novela que siempre lo cuento, no sé si puedo, pero bueno, estoy escribiendo una novela histórica, un thriller histórico que me estoy pasando genial, todos los días pienso, ay, por el día que me he metido, pero lo estoy disfrutando muchísimo, lo estoy disfrutando y después de eso, que será para el año que viene, si todo va bien, sí que me encantaría poder hacer una historia más con protagonismo de JD y Lucía. ¿De la que estás escribiendo ahora? Sí. No me preguntes. No, que empezamos ya a hacer spoiler y todavía no está en ha salido el tema de lo que puedes poner en las novelas y lo que puedes poner en las series. Vale. Yo creo que se multiplica por 100 el número de víctimas mortales. Pues se puede multiplicar por 1000. Sí. Lo que pasa es que no las describo una a una. Pero sí, se puede multiplicar. Pero lo estoy disfrutando como nunca en mi vida, os lo juro. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuanto más te documentas, más cosas descubres, más cosas que dices, ostras, esto no lo puedo dejar a un lado, ¿no? Y no es lo que decía, una anécdota, ¿no? En un momento dado tengo una escena que se desarrolla en un parque de Valencia y investigando sobre ese parque, en el siglo en el que se desarrolla, de repente descubro que un año antes se había producido ahí un asesinato súper tal, entonces digo, esto no lo puedo dejar fuera, entonces digo, ostras, ¿y si he hecho todo un año para atrás? Claro, pero al final te das cuenta y dices, a ver, tengo que descartar esto porque me voy, pero que vas descubriendo un montón de cosas que alimentan una trama y que te lo pasas genial y la estoy disfrutando muchísimo, de verdad. Preguntarte. A ver. Que bueno, alguna cosita he oído por allí. ¿Pero vamos a ver ir en la gran pantalla o no? Es lo que vamos a Depende de cuántas pulgadas tienes tú en casa. Poquitas, ¿verdad? A ver, en la gran pantalla no sé. Hay una productora muy grande que ha comprado los derechos de El Buen Padre y que si sale bien y la gente quiere después, tiene posibilidad de ampliarlo a Las otras niñas y a Indira. El dossier está hecho, el guión piloto está en camino y yo creo que esta es la buena y que va a salir para adelante. Pero ¿qué pasa? Que el mundo de la tele es muy complicado, puede caerse por cualquier motivo, no es la primera vez que me ocurre. Talión se compró y os prometo que también, es que parece mentira, pero el guión lo escribí yo, el piloto, se entregó una semana antes de la pandemia. Entonces, claro, aquel proyecto que estaba en marcha y que parecía que iba todo bien, se cayó totalmente. Entonces,
Yo creo que vamos por buen camino, pero hay que tener los pies en el suelo porque se puede caer en cualquier momento. Pero yo tengo los dos cruzados. Ahora mismo no me veis, pero los de los pies están cruzados. Por eso cogeo a veces. Vamos a meter a los 15 muertos del Martínez. Claro. ¿Cómo voy a meter a los 15 muertos? No, eso será uno, eso es lo que digo. Y envenenado, porque dirán, oye, que es que la sangre mancha la ropa. Y después hay récord, envenenado. Tú ya me hiciste muchas preguntas el otro día, que estuvimos en directo. ¿Te das alguna? No sé, sí, pero bueno. Esto es lo típico de las discusiones, de tendría que haberle dicho. Sí, hay una cosa que sí, que me quedé el otro día, que personalmente te tengo que decir que te agradecí por la entrevista que hiciste, fue maravillosa, de verdad. Y la verdad que fue muy guay. O sea, son dos preguntas, una que ya te pregunté y me resultó súper guay, si la gente no la escucha, pues me gustó mucho la contestación. Primero para ti, ¿qué es para ti la novela negra? Ese es el primer punto. Y dos, que aparte de que JD es maravilloso, poco se habla de Navarro, que para mí creo que es un personaje emblemático, es decir, su trama es tan turbia, mezcla tantas tramas y que además aparte es injusta a medias. ¿Cómo fue para ti también crear la historia de tanto como a la Navarro y su trama? Vale. Yo, antes de nada, quiero decir que los que habéis leído Indira, cuando me preguntan, cuéntame de qué va Indira, yo, el buen padre, sé contarlo, es un anciano que secuestra a 3 personas, las otras niñas Indira se enfrenta al mayor asesino de la historia, pero Indira es complicado, porque te metes en líos. Y tengo una respuesta que es muy genérica, pero los que habéis leído sabréis que es cierto, que es una historia de amor. En muchos vertientes, no solo amor romántico, sino amor paterno-filial, amor romántico, amor por lealtad por compañeros y demás. Hay muchos matices de esa historia de amor y no viene a cuento, pero lo quería soltar porque lo tenía aquí. Y como lo digo, era lo típico, digo, lo tengo que meter en algún momento. ¿Qué es para mí la novela negra, la primera? Bueno, a ver, yo creo que hasta hace no demasiado la novela negra se dividía en muchos géneros considerados menores, que era, por ejemplo, la novela de Enigma de Agatha Christie, ¿os acordáis? Que era un muerto, 6 o 10 posibles sospechosos y nosotros como lectores acompañábamos a la investigadora, al investigador de turno, intentando descubrir quién es el culpable. Después estaba la novela negra pura, que era, se desarrollaba en un lugar donde habitualmente suceden crímenes, o sea que no es que sea en un hotel que es el muerto que aparece, sino que son en un lugar en los bajos fondos de una ciudad o lo que sea. Después estaba la novela policíaca, en una comisaría, la novela de acción, etc. ¿Qué ha pasado? Que si nosotros ahora mismo leemos una novela de Agatha Christie, siendo maravillosa, pero si la pillamos hoy en día, con todo el bagaje que tenemos, es probable que la pillemos en la página 3. Sepamos quién es el culpable, seguro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos aprendido mucho, conocemos los trucos y entonces hay que cada vez dar un poquito más. Y eso yo creo que se ha conseguido con la actual novela negra. Lo que es la novela negra es aunando todas esas géneros menores en uno solo, al que le puedes añadir otras muchas cosas, como novela romántica, una trama romántica, y eso ha hecho que el éxito sea enorme, porque puedes llegar a un montón de sitios, el target se amplía muchísimo, puedes llegar a alguien que le guste la romántica, va a encontrar una trama de romántica, alguien que le guste la fantasía puede encontrarla, la ciencia ficción, o sea, puedes hacer unos asesinatos que después deriven en ciencia ficción o en fantasía o en cualquier cosa así. Entonces yo creo que ese para mí es la novela, el género negro ahora, es este que aúna todos esos géneros menores y todos los que quieras, y por eso para mí es el gran triunfo. Aparte de que en una novela romántica, por ejemplo, lo normal, no siempre, pero lo normal es que tú leas una historia desde la barrera y veas a los protagonistas y puedes comprenderlos, te pueden gustar, no gustar, o decir yo haría esto, pero en la novela negra participas activamente de esa investigación porque dices, ostras, ya le he pillado, ha sido este, vas descubriendo pistas con los investigadores, ostras, te engaña, tal, y participas activamente, aparte de que puedes entrar en lugares y conocer a personajes que en tu vida normal no conocerías jamás, ¿no? Y sentirte a salvo, ¿no? O sea, puedes asistir a un intercambio de drogas, o puedes asistir a un asesinato, puedes acompañar al asesino mientras cava en el bosque, en fin, puedes hacer todas esas cosas que creo que nos hacen involucrarnos, ¿vale? Eso es para mí la novela negra. En cuanto a Lucía Navarro, es un personaje que a mí me encanta, o sea, es un personaje que... Lo que pasa es que también, si hay gente que no ha leído Las otras niñas,
diré que Lucía Navarro es una policía del equipo de Indira que se mete en un charquito. Se mete en un pequeño charquito. Tiene menos sentido de la justicia que JD. Bueno, yo... Tiene agujeros en los calcetines. A ver, yo creo que Lucía es una buena policía, que las circunstancias la llevan a una huida hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que es una buena persona que se ha metido en un lío tremendo y que ha tomado una decisión, que eso tampoco os lo puedo decir, porque eso sí que es un final de la novela anterior, y eso, quien no la haya leído le podemos estropear. Pero toma una decisión complicada, pero ella sigue siendo buena persona. De hecho, es por eso por lo que actúa como actúa en Indira, ¿no? Y por lo que siente lo que siente, ¿no? Y bueno, es una trama que a mí siempre me gusta decir, y además lo he comprobado, no es decir por decir, que cualquiera de las 3 novelas se pueden leer de manera independiente, ¿vale? De hecho, ayer tuve un club de lectura con gente que había leído por primera vez Indira y la había entendido perfectamente, y a ver, había cosas que decían, no he entendido perfectamente este matiz, bueno, porque son personajes que vienen de atrás, ¿no? Pero se puede entender. Y lo que ocurre es que Lucía en esta novela es, bueno, como la resolución, por así decirlo, de El charquito. Son las catiuscas. Y además, aparte, que creo que es el final de la trama me parece... Pero no lo digas, que ya bastante spoiler hace Jaume. No, creo que es emblemático. O sea, me pareció como que lo supiste cerrar, y eso es que es complicado, de cerrar una... A ver, yo hago la estructura de la novela, esto es, yo desde que empiezo a escribir sé cómo va a terminar, ¿vale? Después hay muchos matices, hay muchos cambios, e incluso puede haber un cambio, pero eso me sirve a mí para saber la dirección que voy a tomar y no irme para lugares. Después, a mitad de camino se me puede ocurrir algo que me guste más, pero en esa línea, no de repente llegar a un sitio y decir, ostras, que me quedan 50 páginas para cerrar esta trama, a ver cómo la cierro, ¿no? Me gusta hacerlo así, y ese final de Lucía lo tenía en la cabecita desde el principio. Me ha gustado mucho que los personajes tengan, por ejemplo, con el caso de Indira, pues el tema del TOC, que es algo que no se toca en muchas novelas. Se pueden tocar muchos temas, pero algo así como puede ser ahora muy habitual. O como por ejemplo el tema de la etnia gitana, ¿no? Algo que también profundizas ahí y quizá también nos faltaba mucho en según qué novelas. Luego una cosa que por ejemplo que creo que en las 3 novelas, antes decías, ¿seríais capaz de matar? Y yo creo que en las 3 novelas el tema de que son novelas policíacas, el amor en las 3 novelas lo pone todo. Eso es muy romántico, En la del buen padre, que no hace un padre. Exacto. En el caso de Indira, me voy a callar, pero quiero decir que está muy bien porque en todas ha tenido esta particularidad. Y luego que al leer las novelas, tú cuando escribes las novelas, ¿las escribes con mentalidad de escritor o de guionista? Porque me ha parecido, no sé, esto que explicabas antes de que hay cosas que suprimo para que la imaginación de cada uno lo interprete. Muchas gracias por los halagos, que me encantan, o sea, yo no sé por qué, pero me gustan, algo me dicen también. Empiezo por el final. Yo, cuando escribo una novela, sé que estoy escribiendo una novela, cuando escribo un guión, sé que escribo un guión, porque son diferentes técnicas a la hora de escribir. Pero es inevitable que yo no reniego de mi labor como guionista. Me gusta contar las cosas así, es mi manera de escribir. Y lo que pasa es que yo estructuro lo de escribir, yo no sé, Jaume trata con muchos más escritores. Todo el mundo hace una biografía de los personajes previa. Eso es muy de tele. Entonces, claro, es muy de tele porque tú cuando vas a vender esa serie tenemos a este personaje que es así, 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 y después, como en la tele es más lenta la evolución de los personajes, o sea que este personaje, si es tonto, en este capítulo 1 va a ser tonto en todos los capítulos, no va a evolucionar y se va a convertir en alguien listo, ¿no? No, que la tele lo ves y aquí tienes que... Claro, pero cuando tú vendes ese personaje sí que tienes que dar esta biografía, tienes que explicar por qué es así o tal. Entonces ese trabajo sí lo hago previo, el trabajo de escaletar, que los que me conocéis también de redes sabéis que yo hago lo de las pizarras con los post-it, yo hago cada trama de manera individual en un color de post-it. O sea, por ejemplo, la trama de Lucía, pues tener post-it azul. Entonces yo lo estructuro en las escenas que yo quiero
Y después la siguiente trama, pues así me resulta mucho más sencillo no perderme y no olvidarme y saber la evolución. Y después las mezclo todas en una pizarra que tengo, y esto es muy básico, pero es que a mí no funciona. Y es que si tú después, cuando las tienes todas colocadas, echas un par de pasos para atrás y entornas los ojos, es una tontería, pero es cierto, ves el conjunto entero y ves en qué momento faltan verdes, en qué momento sobran amarillos, dónde hay muchos amarillos juntos. Entonces eso hace que la uniformidad del relato funcione, y eso es lo que yo traslado después al ordenador, esa escaleta, y es ahí ya cuando empiezo a escribir la novela en sí, con esos personajes y esa escaleta. Entonces es una técnica de guionista, pero cuando escribo una novela, A ver, también los que me habéis leído sabéis que a mí me gusta mucho dialogar. Yo creo que los diálogos, yo creo que hacen avanzar la acción perfectamente sin necesidad de sobreexplicar, que revelan las características de los personajes muy fácilmente, ¿no? Bueno, entonces pues yo no reniego de mi trabajo como guionista, pero cuando escribo una novela trato de hacerlo como novela. ¿Cuál era? No, o sea, eran halagos y preguntas. A ver si lo hacemos todos así, por favor. Sobre el tema del personaje de JD, y luego también pensando un poco cómo eres tú como guionista, tu punto de vista sobre, bueno, que has dicho también que te gusta el mundo de la etnia gitana y todo esto, preguntarte un poco si aquí sería posible hacer como una especie de The Wire, porque has hablado de Los Sopranos, entonces eres cineófilo, ¿sabes de lo que estamos hablando? Sí, sí. Una especie de The Wire dentro del mundo. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí. Bueno. O sea, no sé si es imposible, si es que hay resistencia, con todo lo bueno y con todo lo malo, ¿eh? Ya. Es complicado, a ver, es complicado porque el mundo allí de Wire pues es un mundo el mundo de las drogas y el mundo negro, ¿no? de la comunidad, y es algo mucho más integral, mucho más no sé cómo decirlo, más numeroso, ¿no? y menos cerrado, quizá, ¿no? Es que es eso, yo creo que está, o sea, que está muy cerrado, que no hemos conseguido todavía ni por nuestra parte ni por la suya, o sea, sí, más por la nuestra, además, yo creo, pero... Sí, es bidireccional, pero es cierto que el mundo gitano, pues a los payos, pues muchas veces es un rechazo inicial injusto totalmente por muchas cosas, pero ellos también, ¿no? Yo tengo lectores gitanos que me ha interesado muchísimo su opinión sobre JD, de decir, oye, ¿qué te ha parecido cuando lo has leído? Y he de decir que a la mayoría les gusta porque dice, oye, has retratado cosas que es complicado hablarlas en la comunidad y has podido retratarlas, ¿no? Pero también me decían, pero lo mismo es el rechazo, ¿no? Que también ocurre en el mundo gitano cuando viene un payo entra en el mundo flamenco, que es como, ostras, ¿qué haces tú aquí? Esto no te corresponde, ¿no? Y entonces es bidireccional en ese sentido. Y en cuanto a hacer algo al tipo de Wire, ¿no? Ahí dentro, pues es... Por las limitaciones presupuestarias... Claro, es que es difícil, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Vamos a escribir la serie. ¿Tienes yo por el flamenco, supongo que casi todo el mundo que se acerca al mundo de gitanos por el flamenco, y es maravilloso, y hay de todo, pero es como que ese melón no se ha abierto. Y no sé si es que porque hay reticencia por las dos partes, que no se atreve nadie. No me he limitado, he contado lo que yo quería contar. Claro, no me he cortado a la hora de decir cosas buenas que me gustan mucho, pero también las malas. Y bueno, yo creo que oye, vamos a esperar a que alguien compre la tercera entrega de Indira y lo retratamos. Me voy a acordar de ti, voy a decir, cuando haga la venta de la serie voy a decir, es una especie de Wire, pero... Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. De todas maneras, la pregunta de Abramas, pues depende. Si compráis para ti y para regalar, seguro.